Tengo el gusto de presentarles al maestro Cayetano Torres, de quien me voy a permitir leer una semblanza. Él se graduó con mención honorífica de la licenciatura en Economía por la Universidad Autónoma de México y obtuvo el nivel de maestro en liderazgo organizacional por Eastern University y en 2023 el grado de maestro en riesgo por la Universidad de Anáhuac. Como parte de su experiencia profesional, laboró durante 12 años en la beca de desarrollo Banrural en áreas financieras, internacionales y de riesgos. De 2003, a 2023 ha sido parte del equipo directivo de Hábitat para la Humanidad en México, como responsabilidad en la Dirección de Operaciones, Alianzas y Proyectos Especiales. Actualmente labora como subdirector de Recursos y Valores de la Tesorería de la Federación. Maestro, muchas gracias por estar con nosotros. Le cedo los micrófonos. Buenos días a todos. De verdad les agradezco mucho que estén en esta plática. Obviamente que está basado en la teoría y sobre todo la práctica, que durante estos 20 años nosotros, como una asociación civil, como una ONG, hemos podido impartir tanto con el sector público como el sector social y como el sector privado, ¿no? Empiezo a compartir la pantalla para que vean la presentación. Si ustedes desean alguna pregunta o algo, ustedes obviamente que con el chat lo podemos ver, ¿no? Y el tema, obviamente que principal, son las alianzas estratégicas. Este tema, sobre todo en los últimos años, tanto en el sector privado como en el sector social, ha sido un elemento fundamental, ya no solamente para crecer o desarrollarte, sino incluso para sobrevivir, ¿no? Ante tantos cambios que ha habido en el entorno tanto económico como en el entorno social. Entonces, realmente las alianzas estratégicas ya no es como una opción, sino realmente es como algo que todos los días necesitamos saber ante este entorno tan fuerte y tan cambiante. Y obviamente que quien no tiene esas habilidades y capacidades se detiene o incluso puede tender a desaparecer. Por eso la importancia de esto de alianzas estratégicas, y sobre todo para IEPs, para ONGs, porque sin ello no podríamos hacer, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver en esta plática que estamos dando? La teoría de alianzas estratégicas. Hay todo un desarrollo sobre teoría de alianzas estratégicas. Sin embargo, nosotros sobre todo nos vamos a centrar en la teoría del valor, ¿no? Porque hay otros sobre costos, hay otros sobre rendimientos, que a lo mejor eso es un poco más adecuado para la iniciativa privada, pero nosotros consideramos que la teoría del valor, sobre todo el del valor agregado de la alianza estratégica, es lo que a nosotros nos interesa sobre todo muchísimo, ¿no? Después, como tercer tema, vamos a ver alianzas estratégicas para ONGs. Después, alianzas estratégicas en México, sobre todo vamos a poner un ejemplo que ha sido casi como un caso de estudio que pasó en Monterrey, de cómo estas alianzas estratégicas ya no fue algo que quisieron desarrollar, algo que pensaron, sino casi una necesidad urgente de lo que deberían de hacer, ¿no? Y después les vamos a poner ONGs, ejemplos de alianzas estratégicas, de lo que nosotros hicimos, con qué metodología, con qué formación, y finalmente pues va a haber una ronda de conclusiones. Las conclusiones, realmente tenemos las herramientas, tenemos la estratégica e incluso el perfil, ¿no? Porque a veces el perfil de las personas no ayuda mucho para esto de las alianzas estratégicas, pero como les digo actualmente, ¿no? En el sector social y privado ya no es algo, una opción, ya no es algo para crecer, realmente es una necesidad día a día que se nos presenta ante la escasez de recursos humanos, materiales y la gran competencia que actualmente existe, ¿no? Entonces, empecemos con la teoría de alianzas estratégicas. Miren, recuerden que finalmente las alianzas estratégicas, pues, si se le puede conceptualizar en forma muy, digámoslo así, sencilla, podríamos decir que son uniones formales, ¿no? Entre dos o más organizaciones. Cualquier persona me dirá, oye, esto realmente no es nuevo. Desde que existen las ONGs, pues finalmente siempre ha tenido que haber la necesidad, ¿no?
de unir a dos o más organizaciones para poder tener el objetivo. Entonces, realmente, ¿qué está cambiando, no? Yo creo que lo que está cambiando es que este vínculo o el propósito de formar de asociación ya no se realice para incrementar o fortalecer la competitividad, como yo les decía, ¿no? Realmente se realiza ya como una cuestión clara, precisa, del trabajo diario que debería ser una ONG o una IAP. Es decir, cada vez que desarrolla alguna actividad la IAP, en lo primero que tendría que estar pensando es cómo realizo una alianza estratégica. Porque no es solamente nosotros, a nivel mundial, las grandes empresas internacionales, en lo que están pensando es exactamente cómo hacer una alianza estratégica y desarrollarse, ¿no? Y también podemos decir que pues, la alianza puede ser entendida también como un acuerdo de cooperación entre firmas, ¿no? Iniciado voluntariamente, que implica intercambiar, compartir o desarrollar de manera conjunta alguna destacada labor, pero realmente esto no se queda así, les vuelvo a repetir, ¿no? Todos nos dirán, mira, desde que inició las ONGs, desde hace los años 40, 50, y bueno, en México un poco más recientes, 60, 70, inician colaborando, ¿no? Haciendo uniones entre varios. Pero bueno, a través de la presentación vamos a ver realmente qué es lo que cambió, ¿no? Qué es lo que realmente está un poco desarrollando, ¿no? Entonces también recuerden que las alianzas estratégicas son relaciones cooperativas y de confianza entre organizaciones, ¿no? En los cuales se comparten metas y beneficios, pero en que las compañías mantienen un importante nivel de autonomía e independencia, ¿no? Relaciones cooperativas y de confianza. Yo sí les puedo decir, este es un tema muy importante. Les voy a decir la experiencia de las asociaciones civiles, de vivienda que yo conozco, de las que tenemos realmente cuestiones de financiamiento, de vivienda, de cuestiones muy claras, y de las cosas que tenemos que trabajar especialmente son relaciones cooperativas y de confianza. Es una contradicción, ¿no? Las ONGs nacimos colaborando entre nosotras mismas para seguir desarrollándonos. Pero desde mi perspectiva, y ahorita lo vamos a poner en unos ejemplos, hemos cooperado, pero nos falta mucha confianza entre nosotros mismos. Y a lo mejor esa confianza realmente no es que no confiemos, sino que no tenemos claramente, ahorita lo vamos a ver en el futuro, qué es, qué valor, qué actividad, qué función vamos a desarrollar. Entender a la otra organización qué es, cómo lo hace, qué agrega de valor a la asociación y a la cooperación y tener claramente. Yo sí les puedo decir que aunque nosotros decimos que tenemos mucha confianza en nosotros mismos, esa confianza a veces se ve minada porque de verdad no tenemos claro qué es lo que deseamos de la otra, cómo lo hace y cómo se debe de relacionarla. Entonces esto es muy importante. Podemos establecer muchas relaciones cooperativas y desafortunadamente por nuestra formación un poco de cómo nos hemos desarrollado, no hemos sido muy claros en varias cosas y eso es lo que nos ha detenido mucho en poder desarrollar realmente alianzas estratégicas. Y por eso yo me permití a los compañeros decirles que creo yo que la experiencia que nosotros tuvimos como alianzas estratégicas les puede dar mucha claridad, ¿no? De que a lo mejor no estamos haciendo bien un proceso, no estamos haciendo algo, y eso genera desconfianza, y eso genera que la alianza estratégica no sea lo mejor. Porque efectivamente yo puedo decir que todos deseamos esas alianzas estratégicas, pero si no lo tenemos claro y no tenemos los instrumentos claros de lo que queremos, regularmente estas alianzas estratégicas no van a ni a potenciar, ni a agregar valor, y realmente nos van a causar problemas, ¿no? Entonces, recuerden que nosotros lo que queremos es alianzas estratégicas que generen valor en los diferentes proyectos. Les digo, hay otro tipo de tendencias, no voy a detenerme en esos, porque realmente creo que lo más importante para las IAPs y las ONGs es que necesitamos desarrollar alianzas estratégicas que generen valor. Pero dependemos de la confianza y dependemos de la claridad. Y entonces, en este momento, vamos un poco desde la experiencia de los 20 años que estuve elaborando
en la ONG, en saber cómo creemos que se debería de hacer, y espero que esta experiencia a ustedes les sirva mucho, porque de verdad yo creo que en la actualidad una ONG que no tiene en su plan estratégico o en su día a día una alianza estratégica, creo que su impacto, su desarrollo, su sostenibilidad y sus metas sí se van a ver muy, pero muy afectados, ¿no? Obviamente que también entre los beneficios que hay está la diversificación de los riesgos, ¿no? Eso también lo vamos a ver, no solamente que genere valor, sino que diversifique los riesgos, ¿no? Cómo empezamos nosotros a veces a desarrollar ciertas actividades o en ciertas regiones que no conocemos y que asumimos riesgos. ¿Por qué hacerlo nosotros si hay alguien en el terreno que ya lo está haciendo o que ya tiene la experiencia, ¿no? Es decir, cómo nosotros a través de la alianza estratégica también aprendemos y creamos y transferimos información y conocimiento. Todos estos conceptos están en, en paper que se llama Alternativas Generadoras de Valor de la Universidad de Rosario, Bogotá, y ahí están los autores, ¿no? Y conforme vaya diciendo más o menos de dónde está, para que ustedes lo puedan consultar. ¿Ok? Entonces, empecemos pues, por los grandes beneficios que pueden crearnos las alianzas estratégicas, ¿no? Para empezar a claro por qué asumimos que esto es sumamente trascendente para cualquier ONG e IAP, ¿no? Obviamente que obtenemos ventajas comparativas, es decir, si yo me alío con alguien en donde no está en un sector y yo al aliarme ya incremento mi influencia en otro sector, pues obviamente que mi ventaja comparativa es mayor. Obviamente que si yo me alío para atender a niños y me alío con una ONG que da alimentos o que da vivienda o que da ayuda para la educación, pues obviamente que ante el entorno del mercado, pues yo obtengo ventajas comparativas, ya no solamente estoy atendiendo un problema de la sociedad, sino a través de una alianza estratégica, pues puedo decir que hemos obtenido, pero les digo, esto es como un arte, ¿no? Necesitas tener el perfil, necesitas tener muy claro los instrumentos, y a diferencia de lo que se piensa, creo yo que son pocas, deberían ser mucho más, efectivamente, pero sí hay alianzas estratégicas muy, pero muy exitosas, incluso hasta algunas gubernamentales, ¿no? Pero bueno, podremos hacer eso, ¿no? Obviamente que también entre los beneficios que pueden tener las alianzas estratégicas pues, son adquirir nuevas tecnologías. Hay IAPs que por algún donativo, que por alguna situación, tiene mucho más tecnología, pues eso obviamente que nos va a beneficiar para nuestros procesos y nuestra administración, ¿no? Para que vean todos los beneficios que a veces uno no ve o no explicita o no clarifica en una alianza estratégica y cree que solamente es atender a un niño que antes no atendía, ¿no? A través de la alianza estratégica, creo yo, tenemos que tener claro todos los beneficios que nos puedan crear esa alianza, ¿no? Lo que les decía, podemos ingresar a nuevos mercados en nuevas áreas o países. Lo de reducir o compartir el riesgo, no es lo mismo yo ir solo en un mercado o en un área que yo no conozco que alguien que esté ahí. Ahí minimizo mi riesgo, ¿no? No es lo mismo que yo quiera desarrollar cierto programa en una comunidad que ninguna ONG ha entrado, que cuando yo entro y ya sé que hay un comité, que ya sé que hay una organización, y entonces a mí me reduce muchísimo el riesgo. Para que vean la clarificación, ahorita seguramente en varias participaciones, decir, oye, es que tuve esta dificultad y tuve esta otra y tuve esta otra. Yo realmente afirmo, por la experiencia que tuve en las experiencias estratégicas, que efectivamente todo ha sido por no clarificar realmente la alianza estratégica, ¿no? Además de reducir el riesgo, pues es que establecer economías de escala en la investigación o producción. Obviamente que si nosotros con la alianza a veces nada más atendíamos a 5 familias o 5 niños o 5 pacientes, no es lo mismo que atender a mucho más, ¿no? Obviamente.
Obviamente que también te dotas de una mejor habilidad para proveer productos o servicios. Es decir, cuando tú te alías, también hay un, digámoslo así, una necesidad, que eso es lo que vamos a ver, ¿eh? Una alianza también en lo interior e incluso, obviamente, con los patronatos y con los directores, les exigen, ¿no? Exigen tener ciertas habilidades, desarrollar ciertas habilidades, y eso exige tener otro tipo de cuestiones, o sea, hasta de los beneficios. Alguien me diría, es que esto no es un beneficio. Desde mi punto de vista, yo creo que sí es un gran beneficio, ¿no? Que la misma alianza estratégica te empiece a exigir que el mercado está haciendo cierto tipo de cosas y tú tienes que desarrollarlo, ¿no? Obviamente que acceder a recursos y tecnologías complementarias, ¿no? Y lo más importante, lo que yo les decía, ¿no? Ayuda a que las IAPs se adapten a la aguda competencia y un ambiente de rápido. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cuando uno ve o crea una alianza estratégica, dice, no, mira, nada más voy a aliar porque pues, quiero complementar este servicio, quiero hacer, pero realmente los beneficios o los impactos, si veamos los impactos que puede tener una alianza, sea pequeña, sea grande o sea profunda, se refiere a todos estos temas, ¿no? Entonces, pues realmente recuerden, disculpen un momento, se me movió un poco aquí esto, que la alianza estratégica pues, cada quien contribuye con su propia experiencia, ¿no? Y permite a las organizaciones enfocarse en sus habilidades o competencias fundamentales, mientras adquieren de su contraparte algún recurso que no poseen, ¿no? Entonces, recuerden esto, ¿no? Realmente, cuando uno ve el tema de alianza estratégica, debe tener muy claro no solamente el producto final, sino el proceso, lo que implica y lo que uno debe de desarrollar al texto. Y ahorita lo vamos a ir viendo, ¿no? Y entonces, bueno, ¿qué es lo que nos encontramos como IAPs, no? Pues que somos heterogéneos. Realmente, aunque todos tenemos la misión de ayudar, sea a la pobreza, a las familias de vulnerabilidad o ciertos casos, realmente sí somos muy heterogéneos. Realmente eso habría que aceptarlo. Sin embargo, pues no es nada raro o nada diferente de lo que se encuentra tanto en el sector social como en el sector privado. Ahí también todas las compañías son heterogéneas. Sin embargo, si hay una cooperación y si hay beneficios que pueden potenciar sus costos y riesgos potenciales. Entonces, primero aceptemos que somos heterogéneos, que somos diferentes y que nos debemos de entender como tal, ¿no? Y obviamente que los recursos que nosotros tengamos, pues obviamente que puede atraer al número de aliados que puede tener fuertes o débiles de acuerdo al alcance, ¿no? Si tú estás en una zona, atiendes cierta parte, y según tus recursos, sean humanos, sean materiales o inmateriales, y me refiero a inmateriales sobre todo en el sentido de tu metodología que desarrollas, pues obviamente que puede haber muchos aliados que se pueden atraer en ese término, ¿no? Y de esa parte, digo, habría que reconocer, primero, somos heterogéneos, pero la segunda cosa es que las alianzas estratégicas también son imperfectas, ¿no? Es decir, tú puedes planear una alianza estratégica, puedes clarificar totalmente, pero por la misma naturaleza la alianza estratégica es imperfecta. Es decir, siempre en el camino, y eso yo sí se los puedo decir, yo todas las alianzas estratégicas que durante 20 años realicé con el sector social, el sector público, que de verdad el sector público, entre las conclusiones, yo les voy a decir mi experiencia, y han sido de las experiencias, a diferencia de lo que la gente piensa, en ciertos sectores, de las que más beneficios y mejores situaciones tenemos. Y sí les voy a decir que también de las experiencias más terribles que he tenido, curiosamente es con las ONGs. Y ha sido una cuestión de claridad, ha sido una cuestión de que no entendemos lo que realmente es una alianza estratégica. Ya ustedes me dirán si están de acuerdo o no están de acuerdo, pero les voy a poner más o menos el ejemplo, ¿no? Respecto a estas situaciones. Y entonces ya quedamos. Somos heterogéneos, las alianzas estratégicas son imperfectas,
¿no? Tenemos que estar en esa alianza constantemente evaluando, porque se puede estar moviendo muchísimo lo que queremos, lo que no queremos y lo que está pasando, ¿no? Y además, bueno, obviamente que la ONG debe saber que la alianza se internaliza, ¿no? Y se apropia de manera inadecuada al conocimiento. Es decir, uno cree que simplemente firmar una alianza es, ah, sí, mira, yo te intercambio este producto y yo este producto, pero en el caso de ONGs y APs, significan personas, significan metodologías, y eso cambia radicalmente la situación, ¿no? Entonces, ahora sí, como diríamos de la teoría de las alianzas estratégicas, podemos concluir que las organizaciones reconocen que el talento humano, la tecnología y los recursos financieros son limitados y que posiblemente es posible prosperar con menos riesgos si desarrollan esquemas complementarios de colaboración, ¿no? Esa yo creo que sería la conclusión más importante que podemos llevar. ¿Ok? Pero veamos realmente esta situación. Ya les dije que en teoría, en las alianzas estratégicas hay muchos esquemas, al menos yo conozco 3 o 4, pero nosotros nos vamos a centrar en la teoría del valor, de cómo las alianzas son alternativas para generar valor. ¿Y por qué para nosotros es tan importante el valor? Porque para nosotros los recursos son escasos, los problemas son muchísimos, y entonces necesitamos que alguien nos ayude realmente a generar valor en todas nuestras intervenciones, ¿no? Entonces, empecemos con la teoría del valor para la alianza estratégica, ¿no? Eh, lo primero que podemos decir es que el generar valor... ¿Alguna pregunta? ¿O nada más abrieron el micrófono? No, solo se abrió el micrófono, maestro. Adelante. Ah, perfecto. Entonces, seguimos. Excelente. ¿Alguna pregunta? Ustedes me dicen inmediatamente. ¿Ok? Sí, Ok, no perfecto. tenemos dudas. Perfecto, excelente. Ok, entonces decíamos que las alianzas, alianzas como alternativas para generar valor, ¿no? Eh, y esto para nosotros es muy importante porque, como les decía, los recursos son escasos, humanos, materiales, financieros. Entonces nosotros de verdad necesitamos generar más valor a través de las alianzas estratégicas, ¿no? Y podemos tener, no hay problema en la alianza estratégica, objetivos de corto o largo plazo. Obviamente que los que más nos benefician son de largo plazo, pero los de largo plazo yo conozco muy pocos. La verdad es que eso se referiría a una colaboración entre ONGs y IAPs de mucha confianza, de mucho conocimiento, y esas serían las mejor, pero realmente la mayoría empezamos de corto plazo, ¿no? Una alianza de 1 año, hijo, bueno, se renueva a 2 años, pero ya una alianza de 5 años para, en específico, realmente es difícil, pero eso debería de ser nuestro objetivo, ¿no? Que nosotros podamos desarrollar esquemas de colaboración, alianzas estratégicas, pero realmente de largo plazo, ¿no? ¿Y a qué nos referimos sobre la teoría del valor? Es que decir, esta alianza me tiene que generar un valor adicional, ¿no? Que permita compartir riesgos, obtener legitimidad, adquirir y mejorar competencia, ganar poder y movilidad de mercado y crear opciones para futuras inversiones. Imagínense todo esto, los beneficios que nos puede generar una alianza estratégica bien desarrollada. No solamente me va a generar valor, me va a reducir el riesgo y voy a tener mucho más prestigio, legitimidad, ¿no? Y voy a adquirir y mejorar competencias, ¿no? Entonces, bueno, esto está sonando realmente muy, pero muy interesante de cómo poder hacer, ¿no? Y obviamente que existen dos alternativas principales para generar valor a través de las alianzas estratégicas. Una vinculada con la diversificación y la otra con la sinergia. Y recuerden que nosotros, por eso puse esta imagen que es lo más importante, nosotros sí tenemos, no es solamente el valor económico, nosotros también tenemos un valor medioambiental, un valor social y un valor de las personas, ¿no? Entonces, como ven, las ONGs y APs tenemos un conjunto de valores que entre la alianza estratégica podemos desarrollar y debemos de evaluar, porque después cuando nosotros evaluamos una alianza o un proyecto,
realmente creemos que solamente los objetivos y las metas que nos pusimos era solamente llegar, ¿no? ¿Llegamos o no llegamos? ¿Fueron tantas casas? ¿Fueron tantos niños? ¿Fueron tantos procesos? No, no. Yo creo que en nuestra conceptualización de la generación de valor debe de especificar el valor económico, el valor medioambiental, el valor social y el valor de las personas, ¿no? Para empezar un poco a entender lo que es la alianza estratégica. Y entonces, ¿a qué nos referimos cuando es alianza estratégica de diversificación, ¿no? Lo que yo les decía, permite que la organización llegue a nuevos segmentos de mercado o elabore nuevos productos sin que dé una adquisición, una inversión, un nuevo riesgo. Por ejemplo, ¿no? Mi actividad está principalmente en el centro de la República Mexicana, ¿no? Es Ciudad de México, Estado de México, a lo mejor Pachuca, Morelos, ¿no? Sin embargo, se me presenta una oportunidad muy, pero muy fuerte de desarrollar mi proyecto, mi programa en el norte. Necesitamos que lo desarrollen en Tamaulipas, ¿no? O si quieren, en Sonora, ¿no? En el norte. Conocen nuestra metodología, pero estamos asumiendo un riesgo, porque primero, la inversión que vamos a tener en abrir una sucursal, empezar a desarrollar nuestras comunidades y nuestra gente. Realmente es un riesgo, una inversión que deberíamos de valorar. Sin embargo, si uno realmente quiere desarrollar una alianza, pues hace un diagnóstico de los posibles ONGs que están, no necesariamente del tema que yo tengo, porque pueden ser de otro tipo, ¿no? Por decirles, yo cuando desarrollé una alianza en Tamaulipas, y era una alianza de vivienda, pues yo no me alié ni con constructoras, ni con ONGs de esa alianza. No. Yo lo que me desarrollé fue con jóvenes, una organización de jóvenes. ¿Y por qué fue con jóvenes? Porque creía que ellos tenían el impacto, conocían el sector, que incluso en su programa de jóvenes ellos me podían ayudar para ciertos procesos organizativos que beneficiaban a los jóvenes, a la comunidad, y que a mí me iba a reducir el riesgo y me iba, obviamente que en todas las alianzas hay problemas, era lo que decía, ¿no? Hay que evaluar. Pero que vean para que la alianza no es que uno llegue y que, necesito un ONG de niños. No, es que necesito un ONG de... No, a lo mejor tenemos que permitirnos que sea otro tipo de ONG, aprovechar sus habilidades y poder nosotros incluso también transmitir nuestras habilidades, ¿no? Entonces, ese es el primero, ¿no? Una estrategia de diversificación, cómo uno empieza realmente a desarrollar esos productos en esta fase, ¿no? Ahora veamos la alianza estratégica de sinergia. Crear economías de enfoque entre organizaciones, generando de este modo sinergias entre ellas, ¿no? Esas son, yo creo que las más interesantes, ¿no? Cómo a través de una ONG de alimentos puedo ayudar a niños, o puedo ayudar a la vivienda, o puedo ayudar a adultos mayores, cómo la sinergia en mi metodología, en mi territorio, puede ser sinergia con otro. Por eso les decía que era muy importante clarificar qué es lo que quiero de la alianza, exactamente qué riesgos y qué beneficios voy a tener y planificarlo muy, pero muy bien. No les aseguro, yo sí les puedo decir. Nosotros, de verdad, planificamos alianzas casi al detalle. Sin embargo, en el camino siempre suceden cosas. Y les voy a poner ejemplos de las cosas que estaban sucediendo y que debemos estar preparados. Entonces, se dan cuenta, ¿no? Uno de los grandes temas es, ¿la organización está preparada para una alianza? Y eso de estar preparada es que el día a día te empieza un poco a decir si tu proceso contable, si tu proceso de pagos, si tu proceso realmente educativo está a la par de la alianza, si no lo tienes que cambiar, ¿eh? O incluso las decisiones del patronazo, las tienes que cambiar para que vean todo el impacto que puede generar. Porque una alianza, les digo exactamente, y no solamente la alianza,
cualquier proyecto, cualquier proceso social, sí necesita habilidades internas muy bien definidas, muy bien desarrolladas, porque si no, sí se empieza a complicar la situación, de verdad. Entonces, bueno, ya quedamos que nosotros, sobre todo lo más importante son las alianzas que generen valor, específicamente las de diversificación y de sinergia, pero sobre todo, yo lo que insisto mucho en este concepto, y que es mucho de nosotros, de nuestras ONGs y APs, y que a mí me gusta mucho utilizar, es este tema de necesitamos ser una colaboración significativa y de valor estratégico. ¿Por qué yo hablo mucho de significativa? A lo mejor yo podría tener muchas alianzas, ¿no? Sin embargo, hay algunas que me van a ayudar significativamente, ya sea en mis objetivos estratégicos, en mi plan a largo plazo o en mi visión del futuro que yo quiero de esta organización. Y bueno, como ustedes saben, ese es nuestro pan de cada día. Solamente les hablo de la sostenibilidad, ¿no? Todo el tema de la sostenibilidad para ONGs y APs es el tema diario de cómo lograr. Entonces necesitamos desarrollar colaboraciones significativas que nos ayuden a la sostenibilidad. Ahorita lo vamos a ver en la presentación, ¿no? E incluso este valor estratégico que nosotros necesitamos, ¿no? Entonces, si ustedes van viendo, ya nos vamos clarificando. Ya no es el concepto, hagamos alianzas estratégicas, porque en el mercado, no, no. Para las ONGs y AP tienen especialmente significado de lo que realmente queremos, de lo que esperamos y del impacto interno que debemos de hacer, ¿no? Entonces, recuerden, esta alianza estratégica pues, no es un solo compromiso organizativo para intercambiar información o recursos. En nuestro caso sí tiene un significado diferente, aunque no lo queramos, ¿eh? Como ustedes ven, ahí está la fuente, es de un paper también de la población efectiva de las ONGs, alianzas estratégicas y redes, para que ustedes vayan viendo sobre esta literatura, ¿no? Que realmente es muy interesante y que nos puede ayudar mucho a clarificar cuando en nuestro plan estratégico del próximo año, de los próximos años, especifiquemos, queremos alianzas estratégicos, ¿de qué tipo? ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? ¿Qué es lo que va a cambiar de mi organización internamente? ¿Qué es lo que yo espero? ¿Y por qué tiene que ser una colaboración significativa y de valores prácticos? ¿No? No sé si hasta este momento hay alguna duda, sino para poder seguir. Por el momento no hay dudas en el chat. No sé si alguien guste tomar la palabra por medio del micrófono. Continuemos. Gracias. Perfecto. Entonces, estoy tomando aquí, porque es muy interesante, hubo un libro de alianzas estratégicas que el USAID financió, y sobre todo de las estratégicas en México, ¿no? Y es muy interesante lo que dice. Ahí ya no estamos hablando de Latinoamérica, no estamos hablando de la literatura en general, sino especialmente de México, ¿no? Es muy interesante lo que dice, lo que financió USAID y qué es lo que más o menos quisiera yo exponerles, ¿no? Eh, Miren, recuerden que las ONGs, desafortunadamente la cooperación siempre está basada en socios habituales, ¿no? No solamente donantes, no solamente el sector público, e incluso en ONGs que nos parecemos mucho, ¿no? Ese es un primer problema que de este libro de investigación sobre las ONGs en México, ¿no? Es decir, primera característica de nosotros, no nos arriesgamos. Siempre nos vamos realmente a lo seguro. Socios habituales y la mayoría que conocemos. Pero la conclusión del libro es que las ONGs, o las, aquí les llaman OSCs, no explotan el potencial que ofrece la colaboración. Es decir, deben de abrirse a mucho más, es decir, el mercado o el universo de potenciales colaboradores, de verdad, es inmenso y ahorita lo vamos a ver en la presentación. Si seguimos solamente con los socios habituales y la mayoría que conocemos, nuestras alianzas van a ser muy limitadas. Sí, tenemos que abrirnos un poco, ¿no? ¿Y qué dice también el libro de USAID? Y bueno, no lo quería poner al principio, pero para que ustedes lo pongan. Es que pues, en el actual contexto, fíjate que la interdependencia, la intercontinuidad, el trabajar con otros,
lo que todos sabemos, ¿no? Desarrollar proyectos conjuntos y compartir visiones y diagnósticos es fundamental. O sea, es fundamental. O sea, ya no es que si queremos o no queremos, ya no es si uno lo puede poner en el plan estratégico, no, ya es algo fundamental si realmente queremos un impacto significativo. Por eso yo les decía, realmente en sus planes estratégicos, su primera prioridad es alianzas estratégicas. Si no lo es, bueno, deberían de repensar su plan estratégico para saber si, como decían, seguimos con la tendencia de las ONGs de los años 60, 70, en la cual se hicieron porque ellas lo que querían era cambiar el mundo, ¿no? Y realmente creer que solamente con sus acciones podían cambiar, ¿no? Ya eso realmente cambió. Aquí cualquier ONG que no tenga interconectividad, interdependencia, trabajar con otros y desarrollar proyectos conjuntos, realmente no va a tener un impacto significativo, ¿no? Y hay algo que de verdad no es solamente de ONGs, yo creo que es una cuestión un poco más cultural y de cultura, no solamente de México, creo yo, de Latinoamérica, y es esto de la mentalidad de trabajar en un enfoque colaborativo. Creo yo que eso es una cuestión cultural, ¿no? Que no nos está ayudando para hacer las alianzas estratégicas. Y eso sí es un problema aquí en México, ¿no? Realmente ese enfoque colaborativo que debemos de tener como habilidad de la ONG y habilidad personal, creo que nosotros carecemos mucho a diferencia de otras latitudes u otros lugares. Es decir, para poder desarrollarlos nosotros sí tenemos que hacer un esfuerzo adicional, ¿no? Porque realmente nuestra cultura no nos ha desarrollado esa mentalidad de vamos a hacer un enfoque colaborativo, ¿no? Uno de los primeros problemas que tenemos. Y pues, obviamente, ¿de qué se trata? Pues es solamente encontrar los recursos y capacidades disponibles en su entorno y considerarlos como activos. Es simplemente, ¿no? Y tiene que, es un tema que yo creo que debería de llevarse incluso a otra plática, pero esta afirmación del libro de Busaid, ¿no? Eso, necesitamos pasar a una visión organizacional a una sistémica, ¿no? De sistemas. Y que, por cierto, hay una organización muy famosa ahí en Egipto que logró hacer eso, ¿no? Y en el libro lo citan, es decir, una ONG de vivienda internacional que está en Egipto solamente tiene, no sé el dato exacto, pero si tiene 20 o 25 empleados, es mucho, realiza todas las salidas estratégicas posibles y tiene un impacto de miles de viviendas para ayudar a la gente. Entonces, les digo, esa visión de pasar a una visión organización, a una sistémica, no es teoría, ya hay algunas organizaciones que lo realizan con todo lo que eso implica, ¿no? Pero empecemos con lo que dice USAID sobre los principios de asociación que debe tenerse en cuenta la forma de alianza estratégica, ¿no? Obviamente que lo que todos saben, esto nada más lo vamos, digámoslo así, a nombrar, pero cada uno de estos temas obviamente que implica una explicación y un esfuerzo, ¿no? Eso de compartir visión y valores, ¿no? Hijo, eso es todo un tema, la visión y valores. A lo mejor la visión, sí, mira, efectivamente queremos ayudar a niños, queremos ayudar a vivienda o a adultos mayores o a gente con ciertas discapacidades. Sin embargo, cada una de las funciones tiene valores, de cómo hacemos las cosas con ciertos valores. Y ahí es donde nos confundimos mucho y a veces no nos gusta. Entonces, esa simple cosa de compartir visión y valores se debe de analizar muy bien, ¿eh? Porque después no se especifica que yo en mi metodología hago estos procesos, talleres educativos, de formación, de realización, que después a la otra ONG o no la conoce, o no le gusta, o no está, o está incluso en contra de algunas de sus principios. Entonces, ese de compartir visión y valores es todo un tema, ¿eh? Por eso les digo que las alianzas estratégicas es casi un arte, ¿no? De cómo poder compartir esto y salir avante en esta cuestión, ¿no? Identificar un objetivo común y añadirle valor. Yo ahí les voy a decir una de mis experiencias para que vean cómo es tan importante esto del objetivo común.
Nos salíamos con una gran televisora aquí en México y era para ayudar a la gente que había tenido el problema de un desastre de una vivienda, ¿no? Ellos financiaron la vivienda, ¿no? Obviamente. Y nosotros hicimos la vivienda. Pues hasta ahí la alianza estratégica de la comunidad que ellos querían estaba bien. Sin embargo, no fuimos tan específicos porque una vivienda para ellos, visualizado desde su visión y de sus valores, por cierto, era una vivienda tipo de lo que ahora se llama una vivienda de interés social, ¿no? Sin embargo, en la ONG que desarrolló ese proyecto, para ella una vivienda adecuada tenía hasta ciertos alcances, porque por una cuestión, digámoslo así, de justicia para todos, no les daban algo más de lo que la otra propuesta, ¿no? Entonces, bueno, eso de identificar un objetivo común y añadirle valor, pues sí debemos ser muy específicos, ¿eh? ¿De qué nos está refiriendo al objetivo común? Una vivienda, ¿de qué tipo? ¿Con qué alcances, no? La educación de los niños, ¿de qué tipo? ¿De qué proceso? ¿Qué habilidades desarrollar? Porque a veces somos tan generales que cuando ya sea otra ONG o un donante, quedamos insatisfechos porque no fuimos muy claros en identificar un objetivo común y añadirle el valor que realmente necesitamos. Yo por eso les digo, realmente uno piensa que hacer análisis, alianza estratégica es firmar un convenio de colaboración. Es más que eso, ¿eh? Y si uno lo logra entender, va a tener un potencial y un desarrollo impresionante, ¿no? Eh, el tercer tema, que también es todo un tema, ¿no? Mostrar respeto mutuo de la integridad institucional y la autonomía del socio. Eso es todo un tema, ¿no? Desafortunadamente, yo he tenido muchas experiencias y nada gratas, que realmente el famoso dicho, ¿no? El ONG grande se quiere comer al chico, no preguntan, no dice. Entonces, en la alianza estratégica sí debemos de ser muy respetuosos, ¿eh? Por muy chico, por muy pequeña que ésta sea, debes de respetar mucho la integridad institucional. Por eso debes de valorar muy bien la alianza, porque muchas que pueden ser muy exitosas por este tipo de situaciones no logran desarrollarse, ¿no? Y obviamente que ser transparentes y mutuamente responsables. Una vez en un proyecto conjunto en Xochimilco, en un desastre, la otra ONG realmente tuvo un problema, y tuvo un problema con algunos de sus trabajadores, que ese problema nos causó un problema a nosotros con una brigada y un donante. Sin embargo, afortunadamente en este caso, lo que pudimos hacer es que fuimos transparentes, mutuamente responsables y no pasó a mayores, ¿eh? Realmente no pasó a mayores. Este principio de ser transparentes y mutuamente responsables fue excelente. Entendimos nosotros el problema que les causaron ciertos trabajadores, lo que hicieron. Nosotros fuimos al donante y a la empresa a dar las disculpas. Ellos lo entendieron bien. Y ser transparentes y mutuamente responsables no hay problema, de verdad. Yo sí les puedo decir, se te pueden generar miles de problemas en las alianzas. Miles. Sin embargo, si eres transparente y mutuamente responsable, no hay problema. Entonces, se dan cuenta de todos los temas que uno debe de evaluar para una alianza estratégica y que debe de tener muy presente. Si no, imagínense, todo esto es la base de mi desarrollo de los próximos 3 años y por no tener claro esto, pues todo el plan estratégico se va a caer, ¿no? El quinto, que es el que he insistido mucho, ser muy claros en cuanto a las funciones y las responsabilidades. No es solamente escribirlo. Recuerden, bueno, les voy a decir mi experiencia, a lo mejor su experiencia es diferente. A veces nosotros teníamos largas sesiones, obviamente que porque éramos grupos multidisciplinarios, veníamos de experiencias diferentes, pero cualquier concepto tiene desde un marco de referencia o una interpretación diferente, ¿no? No es solamente ser claro en funciones y responsabilidades, es ser claro de cuando hablamos de, en un caso,
atención o vivienda o desarrollo comunitario o educación, ¿a qué nos referimos? Ser transparente para la alianza, para el donante e incluso para nosotros mismos. Bueno, en esta alianza nosotros vamos a entender por atención a la educación esto. En esta alianza vamos a entender por vivienda adecuada estos alcances, ¿no? Porque si no somos claros en las funciones, las responsabilidades y los conceptos, sí empiezan a generarse muchísimos problemas, ¿no? Y la última, que es la más interesante y que realmente nunca se evalúa, comprometerse en aprender conjuntamente, aunque no lo querramos, de verdad. Eso ya es un efecto intrínseco de las alianzas. Vamos a aprender conjuntamente de la otra organización y la otra organización va a aprender de nosotros. Y tenemos que estar abiertos a aprender. Pues yo les decía que la alianza estratégica, por muy bien planeada que esté, diariamente implica que internamente nosotros estemos preparados y el perfil también del negociador esté preparado para desarrollar realmente la alianza, ¿no? Entonces, lo que les decía hace un rato, ¿no? La verdad es que desde la perspectiva del libro de las funciones de alianzas estratégicas del USAID, realmente nosotros como ONGs o OCCs o IAPs deberíamos nosotros de tener como objetivo prioritario tener estas famosas redes, ¿no? Red de ONGs, ¿no? Redes que alcancen sus misiones de mucho más eficientes y efectivos y sostenibles, ¿no? Más que trabajar solos. Yo sé, efectivamente, bueno, desde mi experiencia, espero que en el IAPES no pase tanto, cada vez que hablamos de redes nos imaginamos muchísimas cosas, muchas cosas, ¿no? Pero hablando un poco de esta, digámoslo así, concepto original de red, y que es muy claro USAID en el sentido de, a ver, una red debe de alcanzar sus misiones de mucho más eficiente, efectivo y sostenible en corto plazo, ¿no? Y obviamente que atraer recursos y traer financiamiento. Desafortunadamente, desde mi experiencia de acá, las redes no están siendo lo que nosotros esperamos. Han sido otra cosa menos lo que USAID, ¿no? Entonces, bueno, nada más no, vamos a desmistificar ese concepto, es decir, estamos hablando de las redes que efectivamente sí van a ayudar a este tipo de cosas. Entonces, no tratemos, digámoslo así, de descalificar la red por todas las experiencias malas que hemos tenido en las redes, en la cual no nos ponemos de acuerdo, en la cual hay muchas discusiones, en la cual hay muchas cosas. No, pensemos más, y sí las hay, en las redes que efectivamente intercambian recursos, atraen financiamiento y trabajan en conjunto, ¿no? De esas redes son a las que estamos refiriendo, ¿no? Y que obviamente que implican pues, integrar constelaciones amplias que giran en torno de misiones y valores compartidos, ¿no? Quedémonos con este concepto original, no con lo que hemos conocido sobre redes, pero que creo que podemos lograrlos en cierto sentido, ¿no? Y ahora, Maestro, sí, claro, perdón, sí. hay una duda en el chat que dice, en el mundo de la CIAP en la Ciudad de México, las organizaciones tienen su clasificación, entre ellas la de donantes y prendarias. En este sentido, ¿es viable que una organización que esté en el rubro de donante y prendaria pueda considerar aliadas a las organizaciones que apoya? Sí, claro, yo sí les puedo decir, en toda la literatura que pueden ver tanto en Latinoamérica como USAID y todo, uno de los principios es eso, ya no veas, digámoslo así, a la iniciativa privada o al donante simplemente como alguien que obtiene recursos. La tendencia es verlo como un aliado, hacer una alianza estratégica. Y eso significa que tu objetivo, por decirles algo, ya no es solamente, bueno, que te den dinero, no es solamente eso, sino que puedan hacer incluso un plan de largo plazo y que incluso puedan intercambiar ciertos valor agregado. Por decirles algo, yo recuerdo que había una empresa internacional, no recuerdo exactamente el nombre, que ellos ponían a tu disposición a un director financiero, a un director de marketing, y no recuerdo a otro, ¿no?
Nos decía, oye, mira, te voy a donar, pero además estoy muy interesado que tú puedas desarrollar estas habilidades y capacidades. Y entonces, durante un mes, durante una hora, vamos a hablar conjuntamente ustedes de estos temas, de cómo te puedo ayudar. Entonces, te das cuenta, ya no es solamente el donativo que tú estás logrando, ¿no? Sino que ellos ya están pensando en cómo agregar valor a tus procesos, a tus formas, porque creen que tu misión y tu misión es muy, digamos así, eh, muy de mucho valor. Lo conozco a nivel internacional, algunas en México, pero yo creo que esa debería ser la tendencia. Sí, sí, la verdad sí necesitamos el donativo, pero la iniciativa privada y sobre todo la transnacional tiene procesos, tecnología, valores que nos puede ayudar mucho a hacer y en ese sentido tú ya lo puedes ver de esa forma. Por ejemplo, hay otro ejemplo que conozco que también es muy bueno, ¿no? Eh, Tú, lo que yo le decía, hay dos principios importantes en una alianza. Ser transparentes, ¿no? Y objetivos en lo que tú vas a alcanzar. Y realmente las alianzas se entienden perfectamente. Sin embargo, a raíz de esto, que era una alianza de un año, se pudo generar una alianza de 5 años y ya no solamente de vivienda, sino el donante o la empresa consideró que por los buenos procesos, por las buenas cosas, incluso tenías que ayudar a algunas alianzas que ellos tenían porque creían que no podían estar. Entonces, te das cuenta cómo cuando tú visualizas a un donante, ya no solamente como el del dinero, sino como el que te puede agregar valor, ya no solamente en tus procesos, sino incluso en otras alianzas, eso te puede ayudar mucho. Pero te insisto un poco, eso significa, e insisto, y a lo mejor lo voy a repetir mucho, estás preparado internamente para los cambios, para lo que te va a pedir la alianza o el mismo donante, y ahí es donde yo creo que ahí tenemos mucha área de oportunidad todos. El que la alianza estratégica significa que nosotros vamos a tener que cambiar muchas cosas para poder salir bien, ¿no? Porque si estamos en la actitud de yo así lo hago, es la forma, y si no sirve, pues no hago la alianza, no va a servir mucho. Entonces, yo no sé si te contesté bien o ampliamos más la pregunta. María del Carmen, no sé si gustas contestar por medio del chat o bien abriendo tu micrófono. Sí, contesta, ok, gracias. Ok, perfecto. Entonces, lo que les decía de la Alianza Estrategia en México, la USAID pone como ejemplo, y la verdad es que sí es un ejemplo muy, pero muy bueno, porque todo lo conocimos, aunque no conocimos esta parte. Ustedes recordarán que en Ciudad Juárez y en Monterrey, obviamente que la violencia fue realmente muy, pero muy fuerte, ¿no? Y la iniciativa privada decía, bueno, pero ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Y entonces, ¿qué hizo la Alianza Estratégica? Bueno, hicieron una alianza estratégica con el gobierno, la iniciativa privada, porque ellos veían que sus procesos de contratación de policías, que sus procesos eh, de tener canales de comunicación y diálogos entre ellos no estaban haciendo bien, incluso con las mismas organizaciones de la sociedad civil, con la ciudadanía y las autoridades, y entonces participaron activamente en la creación de confianza. Es decir, ¿cómo vas a contratar a los policías? ¿Qué perfiles van a tener? ¿Cómo los vas a capacitar? ¿Y por qué les interesaba mucho a Monterrey y Ciudad Juárez? Porque ya la violencia efectivamente le estaba afectando demasiado. Es decir, para que vean, ¿no? Hay una situación, si no nos aliamos, o sea, si seguimos pensando, el gobierno lo tiene que hacer, no va a pasar nada. Sin embargo, la iniciativa privada de Monterrey y Ciudad Juárez entendió, a ver, si no ayudamos en este problema, también somos los afectados. Entonces, este es un ejemplo, yo creo que de los más exitosos. La iniciativa privada se metió directamente a los procesos de la cuestión tanto de la policía como de otros tipos de procesos y cambiaron radicalmente. De esa situación incontrolable que hubo en ese momento, lo pudieron cambiar inmediatamente, ¿no? Y por eso la USAID, y, y lo pongo aquí para reiterarle lo que es desde el principio, es que pues las alianzas no son una cosa que hacemos, sino una forma de hacer las cosas, ¿no? Es decir, les vuelvo a decir, ya no es una opción, ya no es una alternativa, ya debería de ser
la forma en que día a día tendremos que hacer las cosas, ¿no? Obviamente para este tipo de cosas. Y bueno, hasta aquí tienen alguna pregunta porque ya voy a pasar un poco a los ejemplos de las alianzas, de cómo se articulan, de cómo se realizan, y ejemplos de dos casos de lo que hemos presentado. No sé si quieren pasar por su café, damos 5 minutos en lo que empezamos en esta última parte de las ONGs, de ejemplos de alianzas estratégicas. Maestro, en el chat no tenemos dudas. No sé si alguien gusta de encender su micrófono para hacerle la pregunta directamente a usted. No, al parecer no, maestro. No sé si gusta continuar o, como usted menciona, dar el receso de 5 minutos. Si yo es el receso, también voy por mi café y empezamos ya para los ejemplos de alianzas estratégicas. Y pues tienen algún ejemplo. Si quieren 5 minutos, empezamos a las 10:05, 17. ¿Ok? Ok, perfecto. Vale. Gracias. Nada, a usted. Maestro, en el chat comentan que no hay dudas. Perfecto. Entonces iniciamos, ¿no? Gracias. Perfecto. Entonces, miren, les voy a poner dos ejemplos de cómo en la ONG en la cual yo trabajaba, conceptualizamos las alianzas ya como una línea estratégica, ¿no? En esa situación, nosotros sí teníamos un problema ya de fondos, pero no solamente de fondos, sino de impactos, ¿no? Entonces, nosotros teníamos que repensar la alianza estratégica, ¿no? Y saber cómo, con los tan pocos recursos que existían, podíamos tener más impacto. Y más impacto porque, bueno, finalmente la necesidad de vivienda, de una vivienda adecuada en México, pues es impresionante, ¿no? Es cuando hay zona rural con la zona urbana. Y les voy a decir cómo la misma alianza estratégica empezó a cambiar un poco las situaciones. Y les platico y les voy a explicar en esta presentación cómo fue el proceso. A lo mejor este proceso no es perfecto, nos ayudó mucho a visualizar áreas grises o áreas oscuras que nosotros no veíamos, pero que incluso implicó muchos cambios al interior, implicó incluso también desarrollar capacidades al interior e incluso cambiar algunos perfiles, ¿no? Algunos perfiles que realmente no están preparadas para este tipo de cosas, ¿no? Entonces les presento dos casos. No digo que es la única metodología, no es la única que se puede utilizar, se pueden utilizar varias, pero de ahí podemos rescatar mucho de las conclusiones que podemos ir viendo, ¿no? Esta ONG, históricamente, al igual que muchas de ellas, por cómo estaba desarrollando, era una ONG que venía de Estados Unidos, puso su programa en México. En sus primeros años, pues toda la recaudación venía de Estados Unidos. Bueno, después cambiaron las cosas. Ya se pidió que hubiera recaudación interna, se solicitó muchos, digámoslo así, impacto que debería tener, sobre todo por la necesidad que había en México, en las zonas indígenas, en las zonas urbanas, y entonces implicaba tener muchos cambios. Sin embargo, nosotros cada año, cada 6 meses que revisamos el plan estratégico, pues nuestra visión realmente era muy limitada porque solamente veíamos realmente los recursos que teníamos, los esfuerzos de desarrollar más recursos, las comunidades que teníamos, realmente no lográbamos ver mucho más que eso, ¿no? Entonces, les hago esta presentación de cómo empezamos a cambiar, que yo creo que es la historia de muchas ONGs, de que ante la crisis que vienen, pues es una oportunidad porque debemos de cambiar la visión, las formas, eh, el tema que estamos haciendo y cómo lo vamos a desarrollar, ¿no? Entonces, empezamos. Aquí nosotros lo que nos habíamos planteado es que queríamos ser un articulador o facilitador de ONGs. Y esto, pues a través de alianzas estratégicas, ¿no? Después nos dimos cuenta que el articulador y facilitador son métodos de trabajo que en algunas formas las puedes desarrollar, en algunas formas no tanto. Ahí tienes que ser más directo, pero bueno,
les digo lo que inicialmente hacíamos. Queríamos ser el articulador facilitador, ¿no? E incluso algunos de ustedes nos dirán, oye, pues, la imagen no es la más correcta porque pues en el centro sigue estando el ONG, lo aceptamos, le estamos haciendo, digámoslo así, la historia de cómo iniciamos el análisis, de cómo lo íbamos percibiendo y después cómo se fue desarrollando. Efectivamente, nuestra convicción era un poco más de ser una red, más que un articulador, pero iniciamos realmente cómo iniciamos el análisis, ¿no? Así nos planteamos. Una ONG, articulador, facilitador, en la cual, ¿qué veíamos a nuestro alrededor? Las comunidades que nosotros desarrollamos, porque nuestra metodología era, a través de comités locales, tener familias con necesidad de vivienda que tenían que tener procesos educativos, autoconstructivos y de financiamiento. Entonces, para nosotros, pues, uno de nuestros activos era las comunidades, ¿no? Otro activo que ahí las veíamos, que los conocíamos, que de vez en cuando por alguna situación habíamos trabajado, vemos que había organizaciones sociales. Sí, habíamos trabajado con ellos y algunas cosas y todo, pero intencionalmente como una alianza estratégica no tanto, pero ahí estaba otro en el universo, un activo que creemos que también podíamos utilizar, ¿no? Redes sociales. Obviamente que el sector privado para nosotros era muy importante. Otro es el sector público. En las conclusiones lo vamos a ver, vamos a ver esas experiencias del sector público, ¿no? De las pláticas que yo he tenido, siempre me han dicho que efectivamente las alianzas con algunos sectores públicos realmente son terribles. Yo digo, sí, efectivamente yo también he tenido alianzas terribles del sector público, pero si tienes método y técnica, no te sorprenden y sí hay alianzas muy exitosas en el sector público. Y esas son las que debemos estar buscando, ¿no? Y otros, que para nosotros, sobre todo porque era una ONG de vivienda, había un sector de mano de obra que para nosotros era muy importante, ¿no? Esa mano de obra de albañiles, de arquitectos, que para nosotros eran muy importantes. Ese era lo que nosotros en ese momento visualizábamos, ¿no? Ese era nuestro entorno como articulador facilitador. ¿Y cuál era nuestra justificación para esto de las alianzas estratégicas? Obviamente que ante la necesidad de buscar nuevas alternativas para enfrentar retos y satisfacer requerimientos de vivienda para familias vulnerables, se busca establecer alianzas estratégicas como mecanismo para maximizar el aprovechamiento de recursos humanos, materiales y financieros de una gran cantidad de actores públicos, privados y sociales, quienes mediante la suma de esfuerzos encontraremos formas adecuadas para que las familias de medio rural y urbano obtengan una vivienda adecuada y mejoren su calidad. Esa era nuestra justificación. Y si se dan cuenta, apenas estábamos en la primera etapa, ¿no? En la primera etapa de decir, no, nos queremos aliar, tener alianzas estratégicas, porque tenemos que maximizar esos aprovechamientos, ¿no? No todavía hace 15, 16 años que empezamos a hacer esto, veíamos a la alianza estratégica de otra forma, pero estamos viendo el proceso, ¿no? Cómo queríamos en ese tiempo ya empezar a desarrollar este tipo de cosas. Y viene la alianza estratégica, ¿no? Y te digo es que diseñar los componentes más importantes del proyecto. Y teníamos que hacernos preguntas muy claras, ¿no? ¿Quiénes serían los aportantes? O sea, ¿de dónde iban a salir los fondos? Era la primera pregunta que nos queríamos hacer. Pues veíamos que había gobiernos estatales o municipales que tenían fondos para vivienda. Había otras organizaciones de la sociedad civil que, aunque no se dedicaban a vivienda, podían dar créditos a la vivienda o podían obtener ciertos recursos para la vivienda. Obviamente que había recursos privados de donantes o incluso también de créditos y de las mismas familias, que en ese tiempo había una discusión que las familias también tenían sus activos y no solamente activos financieros, sino otro tipo de activos, que es la organización. Nuestro trabajo es solamente de ayuda mutua. La ayuda mutua para nosotros era muy importante y en el sector social la ayuda mutua, que nunca se cuantifica en ese tiempo, siempre teníamos ese tema, ¿no? Hay que cuantificar realmente
lo que las familias aportan, sea en trabajo, sea en sinergia, sea incluso en material, pero es algo que se nos olvida mucho, de verdad. Nosotros siempre decimos, vamos a ayudar a las familias. No, sí, vamos a ayudar. Pero las familias también tienen sus activos, y esos activos debemos de cuantificarlos, clarificarlos y exponerlos, porque realmente las familias también tienen activos, ¿no? ¿Cuáles son los alcances constructivos que buscamos? Como yo les decía, desafortunadamente, para ponernos de acuerdo, también ustedes también tienen que ponerse de acuerdo también en muchos conceptos, eh, cuando hablamos de una vivienda adecuada o de una solución de vivienda, ¿a qué nos estamos refiriendo realmente? Porque cuando llegamos a cualquier alianza estratégica, si no clarificamos qué es realmente lo que queremos, les digo, vamos a tener muchos, pero muchos problemas, ¿no? Y entonces empezamos a ver que la necesidad de vivienda, aunque nosotros históricamente siempre habíamos hecho vivienda completa o lo que se podría llamar como progresiva, que progresiva era pues era cocina, baño, una sala pequeña y una recámara. Después, con más recursos, podía haber otra recámara o ampliar la sala y etcétera. A eso le llamábamos vivienda progresiva, ¿no? Pero también hay una necesidad muy fuerte de mejoramiento, de ampliación. Obviamente que de soluciones de agua y saneamiento, de cocinas mejoradas. Entonces, cuando empezamos a ver lo del plan estratégico, nosotros, después de 15 años de vivir, de siempre ver vivienda completa, la gente necesita vivienda completa. De verdad, no sabemos realmente cuál es realmente la necesidad de vivienda. Y ahí yo los invito un poco a repensar cuál es su objetivo. Siempre es un objetivo, pero después no nos damos cuenta que la realidad nos empieza. Entonces a nosotros sí nos abrió los ojos a decir, siempre nosotros estamos vivienda completa, vivienda completa. Pues no, también hay una necesidad de progresiva, de mejoramiento, de ampliación, sobre todo de las familias que empiezan a hacer, a que los hijos se casan, a que se independizan y que en la misma terreno empiezan a hacer otra casa. Entonces, todas esas eran necesidades bien, ¿no? Entonces, ahí empezamos a ver ya la alianza estratégica de forma totalmente diferente, ¿no? Ya no es solamente una vivienda adecuada, ya hay ciertos procesos de la vivienda que debemos de cubrir y que hay, eh, técnicamente se llama este, soluciones de vivienda a todo este tipo de situaciones, ¿no? Tiempos de aplicación del programa, ¿no? Eso es muy importante. Es decir, ¿cuánto va a salir el programa? Históricamente, una familia para tener una vivienda más o menos adecuada, con sus propios recursos, tarda como 20 años. Obviamente que la aplicación del programa pretendía ciertos tiempos, ¿no? La población objetivo, eso también es muy importante, ¿no? Sobre todo cuando nos salíamos con microfinancieras o con cooperativas, por ejemplo, por decirles, nosotros, nuestra población objetivo era, en promedio, regularmente habíamos atendido a entre 2.5 UMAS, ¿no? Sin embargo, las microfinancieras tenían hasta 5 UMAS. Entonces empezamos a ver lo que yo les decía. Oye, necesitamos evaluar o cambiar si nuestra población objetivo va a seguir siendo 2.5 UMAS o 2.5 salarios mínimos, o vamos a subir a 5. O el otra cosa, que también es muy interesante, que también nos decían, oye, pero ¿por qué tú no, población objetiva, que es el que más necesita, te vas a la pobreza extrema? Es decir, a la gente que no tiene los ingresos suficientes incluso para una canasta básica, ¿no? La famosa, según la cuestión multidimensional. Entonces también eso teníamos que nosotros que analizarlo. Bueno, al aliarte te vas a seguir al 2.5 y vas a obligar al otro aliado al 2.5, o te vas a abrir a los 5, o como algunos donantes te pedían, no, yo quiero que mi donativo sea para familias de extrema pobreza. Entonces, se dan cuenta cómo van cambiando la misma alianza estratégica. Por eso les decía, internamente estamos preparados para este tipo de alianzas. Es lo primero que tendríamos que evaluar, ¿no? Entonces, tenemos que tener muy claro cuál es nuestra población objetivo, los tiempos de aplicación del programa y el diseño financiero del proyecto. Eso del diseño financiero es todo un tema porque aunque somos expertos en crear costos,
La verdad es que hay veces que hay costos ocultos o incluso lo que se puede llamar el porcentaje de error que podría tener el costo de hacer una vivienda, más el costo administrativo operativo que hay que realizarlo, ¿no? Más el costo que la familia aporta. Entonces, ahí cuando hacen el diseño era lo que nosotros, es lo que yo les puedo compartir un poco. De verdad, cuando hacemos diseño financiero del proyecto debemos de tomar en cuenta todo, porque realmente nosotros nada más tomamos en cuenta o el donativo o lo que cuesta, pero no hablamos de todos los costos ocultos, sean administrativos financieros de nosotros o sean realmente de las familias que no explicitamos, que no visualizamos en el mismo proyecto, ¿no? Y entonces empecemos en este diseño de la intervención de la alianza, ¿no? Identificamos 8 grandes procesos. Hablando de red, una red de productores sociales de vivienda, las fundaciones, las OSCs, la banca social, que en la plática anterior, si estuvieron algunos de ustedes, hablé sobre las sociedades de cooperativa y ahorro y préstamo, que no son que son sociales, que ellos no reparten utilidades, que es para ayudarse ellos mismos. Las microfinancieras, que esas sí son privadas y que sí reparten utilidades, pero que también son muy importantes. Ahí, así como había productores sociales de vivienda en la misma red o en la misma cuestión de vivienda, había lo que ellos llamaban convives o EOs o privados, es decir, privados que también querían hacer vivienda para familias de bajos recursos, pero que obviamente que su visión sería diferente. Pero ahí estaban, o sea, no había que ni ignorarlos, ni no considerarlos, estaban ahí y había que considerarlos, ¿no? Obviamente los estados, municipios, antes se llamaban NOREVIS a los organismos estatales de vivienda, no recuerdo cómo se llaman, pero esos también era algo importante. Las empresas, obviamente que las empresas eran muy importantes, y los proyectos urbanos, ¿no? Los proyectos urbanos como algo muy, pero muy importante. Entonces, si dan cuenta, ya la ONG tenía su modelo de intervención en alianza. Pero ahora veamos desde nuestra perspectiva, desde nuestro análisis, qué es lo que nosotros veíamos en cada cosa. La red de PCB son a productores, autoproductores o autoconstructores sin fines de lucro. Están certificados ante CONAVI. CONAVI antes era la Comisión Nacional, bueno, sigue siendo la Comisión Nacional de Vivienda, pero antes en sus proyectos. A familias de bajos recursos había un subsidio federal, por eso está considerado CONAVI como él. Y dice que la red de PCB eran conocidos como desarrollos sociales de vivienda, ¿no? Y que también podían bajar subsidios, que podían hacer apoyos, por eso era tan importante la red, hablando de redes, ¿no? Y de lo que sirven. Y ahorita les platico de la experiencia de esa red y también de la red de Convives, que las dos siguen, pero ya bajo otras cuestiones, ¿no? ¿Cuáles eran esas? No están todas, pero al menos puse algunas. Está Casa y Ciudad, Cooperación Comunitaria y AMUX, ¿no? OCC y fundaciones son organizaciones no gubernamentales que buscan formas de facilitar las acciones de vivienda, ¿no? En ese momento, ¿cuál estábamos nosotros? Hay mucho más, pero las que en ese momento estábamos nosotros participando era Fundación Social Banamex, Fundación Caluz, Asociación Gilberto, Unamos Manos, IDECAN y Michoacán, pero estamos nada más diciendo algunas, nada más como ejemplo. Hay muchísimas más por nombrar, ¿no? La banca social es una entidad financiera cuyo origen de recursos proviene de la banca social, ahorros de sus socios, que promueven la producción social de vivienda, que es esto de la autoproducción y autoconstrucción, ¿no? Y en ese tiempo, pues nada más estaba Caja Popular Songolica, Casa José Carrillos, aunque en la presentación anterior también se hablaba de Tosepan y hay muchas, hay muchas cajas populares, ¿no? Las microfinancieras son instituciones financieras que buscan nuevas vías de negocios en el ámbito de servicios financieros en el mercado de vivienda para una cartera de clientes. Ellos era lo que buscaban. Y había bastantes, pues estaba SEA, Caja Sierra Gorda, FEMAR, Promuev, Alsol. Son las famosas SOFOMES o SOFIPOS, ¿no? Las que podían y que estaban dedicadas realmente a la vivienda. Convives o EOS o privados son los grupos de empresas dedicados al programa de acceso al financiamiento
para soluciones a situaciones de CONAVI en la línea de autoproducción. Lo que yo les decía, ¿no? Es la misma red de PCB, pero estas son de privados y de empresas en las que sí buscan el lucro, ¿no? Obviamente. Y ahí estaban, residencias dignas mexicanas, vivienda social en masa, Habitia, Servicio Integral OBC, ¿no? Estados o municipios, bueno, son entidades gubernamentales públicas que fomentan, promueven y generan mecanismos de financiamiento de atención a la población en materia de riesgo de vivienda. Voy a poner algunas, no son todas, pero tampoco no todos los estados y municipios están interesados. En ese tiempo, pues, el Instituto de Vivienda de Tamaulipas estaba interesada, el Instituto de Vivienda de San Luis Potosí, el INMUBI León, ahí les tengo que platicar y viene aquí, que es una entidad gubernamental y que realmente es una de las alianzas estratégicas de más beneficio para todos, ¿no? Sedatu Zacatecas, Matehuala, INJUVE de Baja California, CEDESO Tabasco, Mérida, municipio de Zacapu, municipio de Sinzán, y CEDESO Quintana Roo. Entonces se dan cuenta todo el universo de alianzas que una ONG de vivienda podría ser con tantos actores. Empresas. Aquellas compañías que tienen una contribución activa y voluntaria en la misión de la organización mediante aportaciones económicas, ¿no? En este tiempo, bueno, estábamos, era Elementia, Alta, Index Chihuahua, Index Reynosa, y hay mucho más, ¿no? Y los proyectos urbanos es una plataforma del hábitat que se alineaba un poco con la visión inclusiva de seguros, sostenibles, resilientes, y sobre todo de las metas de desarrollo sostenible del 2030, que en ese tiempo era, ¿no? Y pues estaba Transformación Urbana, Gobierno Municipal de Santa Catarina, Instituto de Vivienda de Nuevo León, Fomerrey, Tecnomonterrey, ¿no? Todos estos son los actores. Entonces, si uno hace su mapa de actores para hacer alianza estratégica, verán que hay muchísimos, ¿no? Sin embargo, ustedes me van a decir, oye, pero varios de esos, desde mi visión, desde mis valores, desde mis principios, sobre todo los estatales o de algunas empresas, yo no podría hacer una alianza estratégica, ¿no? Yo lo que les puedo comentar es que yo creo que sí se pueden hacer alianzas estratégicas. Tenemos que tener claro qué es lo que queremos y cómo lo queremos. Eso es lo que tenemos que tener claro. Y, como yo les decía, tenemos que cambiar un poco la cuestión interna de las ONGs, ¿no? Y entonces, también que identificamos, que era muy importante. Tenemos nosotros, a lo mejor ustedes pueden tener mucho más, tres grandes preocupaciones. Una dimensión técnica, recuerden que estamos hablando de vivienda, estamos hablando de planos, que estamos hablando de estructuras, que estamos hablando de cosas muy técnicas de arquitectos y ingenieros. Y obviamente que para hacer una vivienda, esta dimensión técnica y por cierto, y también de autoconstrucción y de albañiles, era una dimensión muy importante, que como habíamos visto, oye, ¿lo quieres hacer tú o quieres compartir el riesgo o quieres tú realmente asociarte con algún especialista? Por eso había una dimensión técnica, hay una dimensión social. Habitat, en cierto sentido, siempre era muy famoso esta ONG porque había, digámoslo así, un proceso educativo y de formación social muy fuerte, ¿no? Cualquiera me diría, oye, pero esta cuestión social no era necesaria. Bueno, sí era necesaria, porque no estamos en todos los sectores. No, todas nuestras metodologías no son las mismas. Hay otras ONGs que también en lo social hacen muy bien. Y obviamente que el último, que es el financiero, ¿no? ¿De dónde van a ser los recursos? Entonces, si se dan cuenta, ya tenemos dimensiones de trabajo en alianza, técnica, social y financiera. Ya vamos formando el concepto de alianza en nuestro plan estratégico, ¿no? Y entonces empezamos con la dimensión social. Hay dos grandes temas, selección de beneficiarios y capacitación, ¿no? ¿Qué quiero que me hagan de este proceso el actor del sector social, el actor del sector público y el actor del sector privado? Pues fíjate que en este caso, los tres tienen que participar. ¿Por qué? Porque el actor del sector privado te va a decir, necesito que la familia sea de bajos recursos. El actor del sector público, en este caso CONAVI o los estados, oye, tiene que ser una familia meta mía, ¿no? Y obviamente que el actor del sector social también debe decir, oye, no es solamente de ser una familia
de bajos recursos. En estos procesos deben de participar y capacitarse. Entonces, si se dan cuenta, en la dimensión social empieza a ver, la ONG valida, integra al aliado, supervisa, la ONG integra y valida y desarrolla. Entonces, ahí la dimensión social realmente está muy clara, ¿no? Ahora, la financiera. Aquí hablamos de dos grandes cosas. Aportación, que véalo aportación como subsidio, y crédito. Es decir, sobre todo crédito porque en las reglas de operación de Conavi antes se pedía invariablemente que hubiera un crédito para la vivienda, ¿no? Y obviamente que la aportación es un subsidio. Entonces, ¿quién va a participar? Pues el actor del sector social puede obtener una aportación o un crédito. El actor del sector público, sobre todo esa aportación, ellos no es tanto el crédito. Y el actor sector privado debe tener muy claro que de la solución de vivienda, porque hay actores que te dicen, oye, no, yo no quiero que se le quede ninguna crédito. Bueno, entonces ya estamos hablando de una familia de extrema pobreza. Oye, es que es una familia de 2.5, sí. También el crédito es una cuestión de confianza y de educación, que ellos adquieren un crédito, obviamente que a tasas de interés muy, pero muy bajas, y que pueden pagarlo. Ese también, hablando de principios y valores de cada uno. Entonces, si se dan cuenta, cuando participan varios, nos debemos de poner de acuerdo en muchísimas cosas, ¿eh? No es solamente firmar un acuerdo de vamos a hacer una vivienda. Hay muchos acuerdos que tenemos que hacer. Y como se dan cuenta, pues la ONG valida, integra y desarrolla toda esta cuestión, ¿no? Vámonos a la técnica, ¿no? Obviamente que el diseño de la vivienda, por las reglas, pues el actor del sector público, tanto Conavi como el estatal y el municipal, tiene que validar el diseño, ¿no? Obviamente que el actor sector privado, lo que yo les decía, tenemos que transparentar a qué vivienda adecuada nos referimos, con qué alcances y de qué materiales, ¿no? Y obviamente que el actor del sector social pues, lo tiene que vivir. Igual la construcción, ¿no? Como yo tenía un donante, desde su perspectiva, hay que respetarlo, que siempre me decía, oye, yo mis viviendas no quiero que sean de autoconstrucción. Recuerden que había un proceso en el cual las familias participaban en la autoconstrucción como si fueran mano de obra no calificada, aunque había arquitectos y había albañiles, y a eso le llamamos autoconstrucción. Yo quiero que sea una OEO, es decir, se le llama el proceso llave en mano. Y había uno, y entonces uno tendría que ver si en sus principios, valores y en su plan estratégico acepta que un donante no sea de autoconstrucción, como dice tus reglas, sino que sea un privado que haga la vivienda, ¿no? Aunque fíjense que después nos dimos cuenta, sin ponerle adjetivos, que el sector privado o las OEOs, estas privadas que construyen vivienda, para ciertos proyectos, sobre todo, obviamente, estos de desastre, nos ayudaban mucho, ¿no? Nos ayudan mucho. Hay unas que son muy buenas. Entonces, empieza a cambiar un poco la situación, es decir, ya no lo ves con el dogmatismo de la autoproducción o de solamente ayudar, sino empiezas a ver a los actores en la alianza de cómo pueden agregarte valor a el proyecto. Era lo que les decía, ¿no? Empieza a cambiar mucho tu perspectiva de lo que realmente es, ¿no? Y otra vez, la ONG valida, integra, y la ONG integra y valida y desarrolla, ¿no? En este caso. Disculpen, me equivoqué. Ok, entonces ya vimos las tres dimensiones. Y entonces aquí tenemos otra vez nuestro proyecto, ¿no? En donde Casa y Ciudad, Fondo Social Mezcla, Popular, ASEA, todos los proyectos están aquí a través de la ONG. Y les vuelvo a repetir, ¿eh? Esta era la primera visión en donde no era una red, sino la ONG prácticamente era el facilitador, el coordinador de todo este tipo de cosas. Aunque después avanzamos y ya fue más de redes, ¿no? Obviamente. Esto es más o menos los requisitos que más o menos nos pedían, hablando respecto a los CURPS, la solicitud de subsidio, la fuente de aporte del ahorro previo, el financiamiento, para que vean que era todo sumamente claro de cómo iba a ser la alianza según las reglas. Estas reglas ya no son aplicables, pero bueno, es solamente un ejemplo de cómo realmente se va a desarrollar, ¿no? Y entonces, veamos cómo la red
se empieza a configurar, ¿no? Social, fundaciones, vean todas, ¿no? Las que están participando, Banamex, Driscoll, Entera, Amux. Aquí hay unas sociales y fundaciones, ¿eh? En las que están participando. Cajas son Bolica, Amux son sociales, son cooperativas de ahorro. Ahí lo que nosotros nos dimos cuenta es que a ellos a lo mejor nosotros no nos podíamos aliar para darles recursos. Ellos tenían los recursos. Nosotros podíamos aliar con ellos para que, más que recursos, podíamos darle un expertise técnico o, en su caso, ya que tenían el crédito, si había algunas fundaciones que podían aportar la parte del subsidio. Entonces, por eso ellos, las sociales y fundaciones, son tan importantes, ¿no? De los recursos financieros, pues obviamente que estaba CONAVI como el mayor, pero también todos los recursos que tienen los estados, ¿no? CEDETU, SIMUDI, Ciudad Madero, Tabasco, Tamaulipas, Itabú, Secretaría de Desarrollo Social. Si se dan cuenta, se empiezan a generar muchos recursos que bajo tu visión, un poco, digámoslo así, solamente de frente no empiezas a ver. Y muchos de ustedes van a decir, oye, es que hay algunas empresas que no van con mis principios y valores. Pero bueno, es que tenemos que revisar exactamente en la cadena de valor qué es lo que realmente necesito que me ayuden. Por ejemplo, aquí está Cemex, ¿no? Y había una alianza con Cemex. Fíjese que curiosamente a Cemex, aunque sí se le pidió un donativo y sí nos dio, realmente la alianza con Cemex, lo más importante no era realmente el donativo. Realmente para él lo que queríamos era su logística, porque nos tocó hacer a nosotros pisos firmes, estoy hablando de las soluciones de vivienda, y queríamos su logística para que a través de una olla pudiéramos en un día poder hacer más de 100, 200 pisos firmes, porque era un proyecto de pisos firmes. Entonces tú empiezas a darte cuenta que siempre la empresa tú la ves como un donativo, pero realmente es otro. Por ejemplo, Home Depot, él lo que realmente históricamente nos daba era materiales de construcción y sobre todo para baño. Entonces, estos donativos ayudaban mucho a las familias, obviamente, ¿no? Y esto del constructor asesor técnico, lo que un poco les decía, ¿no? En nuestros principios decía que siempre tenían que ser las familias, autoconstrucción de su vivienda para todo, ¿no? Sin embargo, nos dimos cuenta que si queríamos tener mucho más impacto, constructoras sí efectivamente evaluadas, serias, que cumplieran, porque ahí vienen también los grandes problemas de algunas constructoras. Sí tuve algunos problemas de las cuales les dimos el dinero y no construyeron la vivienda, se lo tuvimos que quitar y les tuvimos que dar otro. Aquí es todo un tema, ¿eh? O sea, ojalá y fuera así tan sencillo como se lo estoy platicando, pero en el camino, tanto con fundaciones como con el gobierno, y con el gobierno, con las empresas y las constructoras, realmente tú debes de tener mucha habilidad de evaluar diariamente para que sea exitoso. Entonces empezamos a entender, ¿no? Una alianza estratégica, como citábamos anteriormente en el libro, es una forma de hacer las cosas, que si lo logras, tu impacto se multiplica, no solamente en recursos, en familias y en viviendas, en 100 veces más, ¿eh? Si logras ver este tipo de cosas, realmente tu impacto sí empieza a subir muchísimo, ¿no? Y la última parte que yo les decía un poco, ¿no? La sostenibilidad, ¿no? Este tema tan importante para nosotros, ¿no? Cuando nosotros hicimos este plan estratégico de alianza estratégica, nuestra gran tema era la sostenibilidad, aunque después en el camino nos empezamos a dar cuenta, como les estoy diciendo, que la misma alianza estratégica, independientemente de la sostenibilidad, nos estaba agregando valor en muchos sentidos, en lo interno, en lo tecnológico, en los procesos, independientemente de la sostenibilidad. Entonces, si se dan cuenta, nuestro modelo era, queremos una sostenibilidad para que tenga una familia una vivienda adecuada, con ATC, una cooperativa de ahorro que apoya con créditos a familias con necesidad de vivienda y que la ONG cumpla su misión en forma sostenible. Entonces, ¿se dan cuenta? Ahora, el proceso era la sostenibilidad, ¿no? Y otra vez, las dimensiones del trabajo, ¿no?
Y era lo que yo les decía, ya en la segunda parte de la planificación estratégica, ya nos dimos cuenta, aquí ya no está la vivienda, ¿se dan cuenta? Ya aquí lo más importante es agua, saneamiento y energía, organización, capacitación, talleres, sí hay una parte de vivienda adecuada y sobre todo desarrollo local. Entonces se dan cuenta cómo las alianzas empiezan a modificar, transformar la visión, la forma de trabajo, la forma en que uno empieza a ver realmente el impacto y la misión que uno tiene, ¿no? Y entonces empezamos a ver, ¿no? Ahora sí queremos unas viviendas verdes, en donde la organización, la sustentabilidad, ya no solamente la sostenibilidad, sino la sustentabilidad, la vivienda, el desarrollo local, y ya no estamos hablando de viviendas completas, sino de soluciones de vivienda. Pasamos a ese gran tema de que quiero una vivienda, no, quiero una solución, porque hay una gran cantidad de gente que necesita un piso firme, que necesita arreglar su baño, que necesita arreglar su techo, que necesita una ampliación, que necesita un reforzamiento estructural, es decir, la necesidad, así técnicamente se le llama cualitativa, a esa se le llama cualitativa, la cuantitativa es la vivienda completa, la cualitativa necesita este tipo de cosas. Entonces, imagínense que ustedes en sus organizaciones de IAPs puedan empezar año con año a ver en su plan estratégico todas estas opciones, pero eso implica obviamente cambios, ¿eh? Cambios en el perfil, en la mentalidad, en la forma, en lo que uno puede ir desarrollando, ¿no? Y entonces ya nuestro segundo plan habló de sustentabilidad, vivienda y desarrollo local, ¿no? Vivienda adecuada, mejoramiento de vivienda productiva. Había un tema que lo desarrollamos, a lo mejor no hubo todas las alianzas, todas las cosas importantes. A lo mejor conceptualmente o técnicamente algún arquitecto o un sociólogo me dice que eso no existe, pero así le llamábamos. ¿A qué llamamos vivienda productiva? A una vivienda que no solamente era para que la gente viviera ahí, sino que de ahí también tiene su proceso productivo, como puede ser una tienda, como puede ser una paletería, puede ser una panadería. Y entonces nosotros hicimos un proyecto especial de vivienda productiva, porque de esa forma no solamente les daba los espacios necesarios para vivir, sino incluso para que tuviera su negocio bien planeado, con un arquitecto, con la luz, la ventilación necesaria, pero además le iba a generar un ingreso adicional. Sí hicimos varias de vivienda productiva, la verdad es que hasta donde nos quedamos, el concepto y el tema era muy importante, no tuvimos el impacto ni la forma importante, pero es una de las grandes innovaciones que podemos hacer, ¿no? Ahorita que el mejoramiento, les decía, de vivienda de ventilación, iluminación y ahorro de energía en el diseño de vivienda, intervenciones de agua y saneamiento ahora que el agua tanto está faltando, bueno, hace 10 años igual, ya teníamos agua y ahorro de energía. Y lo que para nosotros siempre fue muy importante y que siempre da un valor y que hay que explicitarlo y que hay que incluso cuantificarlo, que es la organización, capacitación, formación y sensibilización. Eso es para nosotros fundamental y creo que para todas las ONGs que pueden desarrollar. Entonces, si se dan cuenta, a diferencia de la primera presentación, cómo las alianzas y la visión, cómo empieza a cambiar de la ONG y cómo empieza a transformarse, ¿no? Según la situación. Todo en torno a la alianza estratégica, porque los recursos humanos financieros son realmente muy escasos, ¿no? Y veamos un ejemplo de esquema financiero para la autoproducción de vivienda, ¿no? El sector privado dona recursos para el desarrollo de proyectos de alto impacto social, aporta recursos para ofrecer créditos accesibles a familias excluidas del sector financiero. O sea, son para los que necesitan un donativo y para los que necesitan un crédito, ¿no? El gobierno municipal otorga subsidios de vivienda que tienen una parte, no es mucho, pero todo suma, a fondo perdido y con la suma de recursos. Y esto es muy importante y es una de las reflexiones que a raíz de esto les quiero compartir, ¿no? Nosotros siempre vemos la aportación monetaria porque creemos que es lo más importante. Sin embargo, en los últimos proyectos, adicional, que no era mucho, a los gobiernos municipales y estatales, no solamente nos proveían, por ejemplo,
del fondo perdido, sino también nos proveían de seguridad, nos proveían de incluso recursos o materiales que nosotros estábamos. Entonces, yo la reflexión que les pongo es que abramos de todos los activos que pueden tener los gobiernos municipales, estatales, municipales, sumémoslo a lo que tenemos y de verdad que eso es algo que ellos tienen, que a veces nosotros necesitamos o pagamos y que podemos hacerlo. Yo es la experiencia que les puedo decir. Una de mis grandes responsabilidades era todo el trabajo con el gobierno federal y estatal y municipal durante más de 20 años y les puedo decir que hay proyectos realmente muy bonitos que no significaron necesariamente fondo o dinero, pero que me proveyeron muchísimos activos, recursos, seguridad, ambulancias, proyectos con ellos que me minimizaron el riesgo y que hicieron sumamente exitoso el proyecto. De verdad, yo les puedo decir, una de las grandes lecciones después de tanto tiempo es que las ONGs o IAPs están desaprovechando un activo muy importante en los gobiernos municipales y estatales. No les digo que todos, o sea, sí me pueden decir, es que hay algunos que no, estoy de acuerdo, hay algunos, pero los que sí tienen la voluntad, realmente tienen activos que nosotros podemos utilizar y que puede minimizar el riesgo y que pueden hacer nuestros proyectos mucho mejores. Son de las grandes aprendizajes que yo les puedo compartir. Este no se refirió a proyectos municipales y estatales. Tengo una presentación especial de eso y ahí les puedo mostrar todos los activos que no eran dinero, que nos ayudaron tanto en los proyectos, ¿no? Entonces, una de las grandes conclusiones, ya hablando de conclusiones, es que el gobierno municipal y estatal realmente tiene muchos activos que nosotros podemos utilizar y que no hemos visto y que podemos minimizar riesgos, podemos diversificar fondos y que nos pueden ayudar. Cosas que nosotros pagamos y que podemos nosotros solventar de otra forma, ¿no? Las ONGs, ¿no? Es otro de los grandes aprendizajes, y hablando de las conclusiones, porque ya casi va a terminar la plática. Les voy a decir mi impresión, a lo mejor en IAPES no es así, pero les voy a decir mi impresión de ONGs acá. Aunque, como les decía al principio, nosotros iniciamos nuestra vida de colaboración como ONGs, nos cuesta muchísimo trabajo tener alianzas estratégicas o de colaboración con otras ONGs. Y principalmente es porque nosotros no queremos sean inamovibles nuestros principios y valores. Y también hay algo así, yo les llamo un poco de todavía este síndrome de querer hacer yo todo y decir yo todo hice esto. Entonces, mi experiencia con ONGs sí también han sido unas muy exitosas, pero en general, al menos de las que yo conozco, yo espero que en las IAPs, ¿no? Nos cuesta demasiado trabajo ponernos de acuerdo, nos cuesta demasiado trabajo ser claros en lo que queremos, pero si yo les digo que en los gobiernos municipales hay un potencial enorme, bueno, con las IAPs y las ONGs hay 10 o 15 veces más. Creo yo, en México, no sé en otras partes, tanto en la ciudad como en la República Mexicana, estamos desaprovechando muchos activos de ONGs hermanas, de ONGs que buscan lo mismo y que por ciertos principios, valores y que incluso por ciertas faltas de claridad o del síndrome de yo quiero hacer todo, no podemos hacer. Yo sí les puedo decir que esto de las alianzas estratégicas es una enseñanza muy clara. Si ustedes cambian radicalmente esta situación de las ONGs y del gobierno municipal, creo yo que van a ver la gran cantidad de recursos que no hemos aprovechado, porque siempre nos vamos al sector privado y que dóname, y que dóname, y que dóname, y los recursos nunca alcanzan, ¿no? Pero si nosotros nos aliamos con ONGs, ACES y APES, o con gobiernos municipales, estatales, municipales, y lo que implica, no, entiendo perfectamente lo que implica, totalmente, ¿no? Incluso yo les puedo decir, sin decir nombre, que a mí incluso algunos estatales o municipales me pedían vivienda para sus familiares, y les dijimos que no,
Y ahí se acabó la alianza, ahí se acabó la alianza. Ahí hay principios que no podemos hacer. Sí, asumimos muchos riesgos, pero si tú no asumes esos riesgos, estás dejando de aprovechar muchísimos beneficios y recursos, tanto en el sector municipal como ONGs, para esto. Pues, es otra reflexión que yo quisiera decirles. Espero que en IAPES no sea así. Y la última cosa que les decía de reflexión, ¿no? Las familias aportan muchos materiales, mucha mano de obra, ahorran, nunca cuantificamos ni nunca visualizamos lo que aportan las familias, porque dicen, pues que él es el beneficiario, él es el que va a recibir. No, pero para que los donantes, para que el gobierno municipal, para que las ONGs, oye, él me ayudó tantas horas para hacer esta cosa, oye, él ayudó a la capacitación, él ayudó. Hay que realmente visualizar la participación de las familias o de las personas en todos estos proyectos, para que sea realmente muy claro, ¿no? En ese sentido. Bueno, vienen aquí las fases de ejecución. Como ya vamos a terminar, ya me voy rápido. Era selección de familia, diagnóstico e identificación de requerimientos, ¿no? De intervención social, trabajo de reuniones, formación de comités, intervención de grupos, ¿no? Intervención social de talleres, todo lo que hacíamos de educación, vivienda saludable, decisión participativa, resiliencia, ¿no? Las fases operativas, lo que les decía, la propuesta arquitectónica, que tenemos que dar muy bien claro y sobre todo de los alcances, lo queremos. La construcción o autoconstrucción, se va a autoconstruir o se va a contratar a un constructor. Y la evaluación, que eso es tan importante, la supervisión, terminación de obra y el informe de resultados. Y aquí es un poco, se veía tanto el propósito como la responsabilidad de cada cosa, ¿no? Y la línea del tiempo, empoderamiento comunitario, intervención de sensibilización, desarrollo local, intervención de agua y saneamiento, intervención comunitaria, y finalmente la solución de vivienda, ¿no? Y el impacto, ay, disculpen, el anterior, para que vean el impacto. Organización y capacitación, agua y saneamiento, mejoramiento de vivienda, vivienda adecuada, y el total del impacto y de la inversión. Y aquí están un poco estos procesos, ¿no? En promedio, una familia sin apoyo financiero se tarda 20 años en construir su vivienda, ¿no? Y con nuestros aliados, en menos de un año puede construir su vivienda, ¿no? Y por mi parte, pues ya sería todo. Muchas gracias, maestro. No sé si alguien tiene alguna duda que la pueda comentar por medio del chat o bien abriendo su micrófono. En lo que esperamos dudas. Maestro, le agradecemos mucho por su intervención y por su interesante plática. Están colocando en el chat felicitaciones y me voy a permitir compartir la pantalla para hacer entrega simbólica del reconocimiento al maestro Cayetano Torres Gurrola por parte de la Junta de Asistencia Privada por haber impartido la plática Alianzas Estratégicas para IAP, firma la licenciada Arlet Ruiz Mendoza, directora de programas asistenciales. Este reconocimiento se lo haremos llegar posteriormente vía correo electrónico.